Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el don sol de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Celebramos hoy el 14º domingo del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el descanso eterno de Isabel Ruiz Solís, que en el 30 de junio cumplió 9 días de fallecida. Pide la familia Castillo Ruiz. Por el eterno descanso de Pablo Eleazar Castillo Orellana, Elubia Olimpia Rivera Cifuentes, Ernesto Castillo Rivera. Pide la familia Castillo Ruiz. En acción de gracias por cumplir 18 años de vida, Gustavo Adolfo Monroy Hernández. Pide su mamá. ¿Dónde está el ciudadano? Un aplauso al ciudadano. Ya ciudadano. No puede meter al bote, ¿no? También acción de gracias porque el 28 de junio cumplió 13 años de haber nacido como hijo de Dios por medio del bautismo, Julio César Espinosa Gálvez. ¿Dónde está? Este es cristiano nada más. Un aplauso. Vamos a dar gracias también a Jesús sacramentado por las bendiciones recibidas de la familia Leonardo Flores y en agradecimiento también por las bendiciones recibidas de la familia Mus. Y piden la protección de cada miembro de su familia para que Dios los guarde siempre. Hermanas, hermanos, en el día en que en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio, cada uno en su corazón pida perdón por lo que ofendió a Dios y a los demás. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste al mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchamos atentos la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: las palabras del Señor son admirables. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que viven conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
que en sus corazones reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Les ayudamos al amigo porque... El doctor, ahí llega el doctor.
Si lo llevan al abuelo. Ahí bien. Siempre hay buenos samaritanos ustedes, por lo menos aquí en el templo, sí. Bueno, el menor Dios está mejor. Y no sé si hay venta de comida hoy, ¿no? Entonces, para darle algo. Bueno. Pongan atención aquí ahora. Bien, hermanos, la liturgia es la palabra que hemos escuchado, para no distraernos ahora. Escuchamos la lectura de Isaías en la primera lectura. Luego contestamos con el Salmo 65 que las obras del Señor son admirables. Esto va muy unido a lo que cuenta Isaías. Luego escuchamos a San Pablo que dice, no, miren, no son los signos externos como era la circuncisión para los judíos, sino el ser criaturas nuevas, lo que vale para Cristo. Y el Evangelio que continúa el viaje de Jesús a Jerusalén y manda a los 72 discípulos adelante, para recordar dónde estábamos. Entonces, toda la liturgia de la palabra de hoy centra su mensaje en un verbo conjugado en imperativo. Todo está centrado en un verbo y está en imperativo. Dice, alégrense. Imperativo quiere decir está mandado. Alégrense. Así empieza Isaías. Alégrense con Jerusalén. Cuando llegan llenos de alegría los discípulos que fueron a preparar el camino de Jesús por las vías de Palestina, y les dice Jesús, alégrense más bien porque su nombre está escrito en el cielo. Alégrense. Y lo decíamos en la oración colecta, ¿verdad? Concédenos, Señor, a tus fieles una santa alegría. Es el tema de fondo, es la alegría. Y el motivo de Isaías, alégrense con Jerusalén, porque el Señor, decíamos en el Salmo 65, ha hecho obras admirables, es que Isaías, el autor sagrado, se llama el tercer Isaías, escribe esto después de haber regresado del exilio de Babilonia. Recuérdense ustedes que en un determinado momento, en el siglo VI antes de Cristo, se había separado el Israel, ¿verdad? Se había separado el reino del norte, Samaria, y el reino del sur, Judá, y capital Samaria y capital Jerusalén. Por esos pleitos es que no se aceptaban los samaritanos con los judíos, porque los samaritanos se juntaron con otras tribus y cosas y se mezclaron y fueron infieles a Dios. Y sostenían que el culto a Dios era en el monte que tenían ellos, mientras que el monte es el de Jerusalén. Después de 50 años, pues los babilonios, recuerden que llegaron con Nabucodonosor, ¿verdad? Destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a los judíos por 50 años más o menos. Eso fue del año 587 al 539 antes de Cristo. Y entonces, claro, cuando regresan, empiezan a reorganizarse, empieza la reconstrucción del templo. Y entonces están contentos, se alegren, ya salimos de esa esclavitud. Ya habían salido de la de Egipto hacía rato, pero habían caído otra vez en esta, ¿no? Y entonces hay un motivo de alegría, alégrense, porque el Señor ha hecho maravillas, es admirable. Y lo mismo dice Jesús, no se alegren porque se le someten los demonios, sino porque sus nombres están inscritos en el cielo. Por eso hay que alegrarse. Y la palabra de Dios nos revela entonces hoy el contenido de esta alegría, porque uno puede decir, es que estoy contento porque tengo salud de repente, tengo una familia que me quiere, esposa, esposo, hijos, trabajo, que son cosas buenas, ¿no? Pero ¿será que eso es suficiente para llenar nuestro corazón de alegría? Resulta que si somos bien atentos a la palabra, la raíz de la alegría cristiana está en otro lado. Y por eso se llama una paradoja. Parece como que estamos chiflados. Porque la palabra nos revela el contenido de la alegría. Porque lo que está dentro de esta alegría,
lo que está en el origen y el modo en que esta alegría puede llegar a la iglesia y derramarse en todo el mundo. El corazón de esta alegría la encontramos en las palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas hoy. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que no me gloríe de nada que no sea la cruz de Jesucristo. ¿Cómo va a ser eso? Pues sí. Entonces, ¿cuál es la clave de la alegría? La cruz de Jesucristo. Y entonces dice uno, ¿cómo es posible que la cruz del Señor, su pasión, su sufrimiento, sea la fuente de la alegría en nuestra vida? Pues resulta que ese es el plan de Dios, no nuestro plan. Es que efectivamente la cruz es el criterio de toda existencia cristiana. Si no hay cruz en nuestra vida y no la sabemos llevar, todavía no hay existencia cristiana. La cruz es el metro, es como una medida, ¿verdad? Es el metro para medir cada día las opciones, los gestos, las acciones de la jornada. En la medida en que la cruz de Cristo está presente. Ahora bien, de aquí se saca una conclusión. La cruz es el camino para ser una nueva criatura. Porque eso es lo que dice San Pablo hoy, ¿verdad? No basta los signos externos judíos, sino hay que llegar a ser una nueva criatura. Y el camino para ser nueva criatura es la cruz. Y esto depende de nuestra adhesión al Evangelio. En la medida en que estamos impregnados del Evangelio en nuestra vida, en la medida en que estamos convertidos al modo de vivir y de amar de Cristo crucificado. Porque esa es la clave, ¿no? En la medida de la entrega del Señor. Así, si nosotros vivimos esa entrega hasta la cruz, hasta el sacrificio, ahí está la fuente de donde brota la alegría de la vida. Ahora, ¿de dónde recibimos el don que nos hace posible participar de esa cruz que nos lleva a la alegría? Pues el don es el que recibimos en nuestro bautismo. Qué bueno que celebran los 13 años del bautismo de este Hijo de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el día de su bautizo o no saben? ¿No celebran su bautizo? Solo aquel nada más. Hay que celebrar uno su bautizo. Es el día en que nosotros nos hicimos partícipes de los méritos de la cruz de Cristo. Dense cuenta ustedes que, ¿por qué la noche de la vigilia pascual? ¿Qué es lo que hacemos? La renovación de nuestro bautismo. La noche de la vigilia pascual. ¿Pero por qué? Porque con ese bautismo nos unimos a los méritos de la redención, a su pasión, a su muerte, a su resurrección. Es con el bautismo que nos asociamos. Por esa razón, entonces, de aquí se debe ir construyendo toda nuestra existencia bautismal. Es decir, una existencia que está sumergida en el dinamismo de la vida que brota de la muerte, del amor, y que está dispuesto a dar la vida. Porque como nos asociamos a Cristo en el bautismo, Él es el modelo. ¿Y cuál es el modelo con el que nos asociamos? Con el bautismo. ¿Y qué nos provoca el bautismo? Pues seguir, ¿verdad? Estar sumergidos en ese dinamismo de muerte y de amor, de dar la vida. ¿Y eso dónde se consigue? En la cruz. Y ese camino no es sencillo. A veces parece, por eso se toma tu cruz y sigue, me parece una frase tan repetida. Pero la vida cristiana es compleja. La vida cristiana es compleja. Mantenerse uno unido a la cruz de Cristo cuesta. Y ese camino, pues, lo narra San Lucas en el Evangelio. Porque escuchamos hace 8 días, ¿verdad?, que Jesús tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. ¿Y qué es eso? Ir a la pasión. Y todo lo que vamos a escuchar, se los dije ya hace 8 días, que vamos a escuchar todos estos domingos hasta Cristo Rey, es el camino que hace Jesús a Jerusalén. ¿Y qué es el camino a Jerusalén? El camino a la pasión.
¿verdad? Como de entrada no lo recibieron en Samaria, mandó de 2 en 2. Bueno, mejor vayan adelante, mucha, a ver si nos reciben. Pues, entonces mandó de 2 en 2 a preparar dónde iba a llegar, ¿verdad? Es lo que narra hoy el Evangelio, ¿verdad? Por eso los mandó de 2 en 2. Dice a todos los sitios donde esperaba llegar. Y ese camino a Jerusalén, ahí está todo el contenido de la vida bautismal. De todas las escenas que vamos a ir encontrando, está expresado el seguimiento de Jesús por su camino. Y está ahí entonces la importancia de la aceptación de sus exigencias. Por eso, ¿se recuerdan hace 8 días? Hubo 3 vocaciones fallidas, ¿no? Te seguiré donde quieras. Nada. Sígueme, tampoco. ¿Por qué? Porque hay que aceptar las exigencias radicales, totales que pide seguir a Jesucristo. Y por lo tanto, ese seguimiento de Jesús está también en la participación cada vez más profunda de su pasión. Y esto es para participar de un modo más íntimo de su vida. Por eso, ¿cómo estamos más cerca de Jesús en la vida? Cuando nos toca sufrir, si lo sabemos llevar. Ahí es donde nos unimos más a Él. Porque en la fiesta, en las alegrías humanas buenas, está bien. Y ahí debe estar Cristo también. Pero en la medida en que estamos participando más de su cruz, en esa medida estamos de alguna manera participando más profundamente del modo más íntimo de su vida, que Él entrega hasta dar la vida. Ahora, en este contexto, San Lucas incluye entonces el tema de la misión. Entonces Jesús dice, bueno, vayan. Pero ese vayan, la misión, el envío. Para resumirlo hoy, aquí y ahora, ¿cuál es el envío más importante hoy? Que cada uno de nosotros anuncie a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo con nuestras vidas. Y muchas veces no son palabras, sino el testimonio de nuestra vida. Recuerden ustedes cuando San Francisco de Asís mandó a sus primeros frailes por el mundo a caminar. ¿Se recuerdan esa escena? Tal vez se la he contado otras veces. ¿Qué le dijo San Francisco a sus frailes cuando fueron? Vayan por el mundo a anunciar a Jesucristo. Y solo si es estrictamente necesario, hablen. Solo si es estrictamente necesario. Es decir, el testimonio de sus vidas debe ser suficiente. ¿Cómo los miran a ustedes sus vecinos? No me digan mejor, pero es el testimonio en los compañeros de trabajo, de estudio, de taller, de fábrica, donde quiera que estén, sus parientes. Por eso es anunciar a Jesucristo con la vida, para recordarle al mundo su infinito amor y su misericordia, y especialmente para ser sembradores de paz y de alegría. En la vida podemos tener éxitos materiales, económicos, sociales, de estudio, tantas cosas. Pocas, muchas, ninguna. Pero anunciar la alegría y la paz que nos da Jesucristo, eso está al alcance de todos. Y todos podemos disfrutar de esa paz y de esa alegría. A pesar de los pesares, a pesar de todas las cosas terribles que nos pueden pasar. Porque nos pueden pasar cosas terribles en la vida. Ingratitudes, injusticias, duelos, traiciones, muerte, tantas cosas que nos pueden pasar terribles, pero siempre cabe en nuestro corazón la posibilidad de anunciar a Jesucristo sembrando su paz y su alegría. Por eso dice, cuando entren a una casa digan, la paz a esta casa. Es el deseo de paz. ¿Verdad? En un mundo violento, en un mundo competitivo, se devoran unos a otros, la paz y la alegría. Y hay que saber ser alegres ustedes, en todas las circunstancias. A mí siempre me gusta recordar en ese sentido el martirio de Santo Tomás Moro. Tal vez ya lo he contado otras veces, pero me encanta contarlo porque
Santo Tomás Moro, ¿se recuerdan tal vez ustedes? Fue el canciller de Enrique VIII, de ese sinvergüenza. Enrique VIII fue rey de Inglaterra. Había sido muy católico hasta que se le sofó un tornillo, ¿verdad? Porque uno puede ser muy católico y sobársele un tornillo después. Y estaba casado con Catalina de Aragón. Yo siempre les digo que si ese matrimonio hubiera ido adelante, seríamos canchas y hablaríamos inglés todos aquí. Para Catalina de Aragón eran los dos grandes imperios, ¿verdad? El imperio británico y el imperio español, castellano, ¿no? Pero resulta que no tuvo hijos la Catalina. Entonces, como necesitaba sucesor, se consiguió una sucaspiana, la dama de compañía de Catalina, se llamaba Ana Bolena. Pero como estaba y él era católico, ¿va? El Papa le había dado hasta el premio de Defensor Fidei, se llamaba. Había una rosa de oro al emperador, al rey que era más fiel a la iglesia. El Papa le había dado hasta la rosa de la fidelidad a él. Pues el sinvergüenza pues se despachó a la pobre Catalina de Aragón y se casó. Pero como no le dieron nulidad al matrimonio, porque no había nada, nulidad de nada, entonces él dijo, bueno, yo me voy a declarar el jefe de la iglesia en Inglaterra. Y todos los súbditos de Inglaterra tienen que firmar el acta que aceptan que yo sea el jefe de toda la iglesia en Inglaterra y por lo tanto aceptar su divorcio de Catalina y casarse con Ana Bolena. Evidentemente era una injusticia, eso no era legítimo, ¿verdad? Y por eso los valientes se opusieron. Entonces Tomás Moro no quiso firmar eso y lo mandaron al bote. Entonces a los que no firmaban les volaban la cabeza. Y entonces ahí lo tenían al pobre, se llama la Torre de Londres, ¿no? Que es la cárcel ahí al lado del Támesis. Y, por ejemplo, habían unos monjes en el monasterio de Westminster, que es digamos el que está en la ciudad de Londres, más grande, y que tampoco aceptaron el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena. Y entonces llegó un delegado del rey y les dijo, miren, abad y monjes, su majestad dice, o firman o les vuela la cabeza y tira su cadáver al Támesis, que es el río que va al mar, ¿verdad? Y entonces el abad les dijo, dígale a su majestad que lo que nosotros queremos es llegar al cielo, no nos importa si es por tierra o por mar. Y les volaron la cabeza, se los pasaron ahí enfrente a Tomás Moro, los vio pasar y les volaron la cabeza a todos los pobres monjes por ser fieles. Y a Tomás Moro al final pues lo sentencian a muerte. Y cuentan los anales del martirio que cuando lo llevan al patíbulo, él usaba una barbita, esos ingleses, así de barbita fina. Entonces le dijo por eso el buen humor y la alegría hasta la muerte, ¿verdad? Y le dice al verdugo, le dice, mira verdugo, te voy a pedir un favor. Cuando me voles la cabeza, volámela de un solo machetazo. Nada que estar así, no. Yo de todas maneras me voy a morir. Pero si no lo haces bien, no te van a dar trabajo otra vez. Y además, como van a poner mi cabeza en una estaca allá en el puente de Londres, muy feo que se me arruine la barba, así que te encargo. Aquí, por acá, por acá. Y le volaron la cabeza al pobre. Alegría hasta la muerte. Ahora, cuando dice uno, pues ese estaba loco. No, lo que tenía era Jesucristo en su corazón. Tenía su paz, tenía su alegría hasta dar la vida. ¿Verdad? Por eso son ejemplos que nos ayudan a ver la obra admirable del Señor que va haciendo en nosotros si le dejamos actuar. Vamos a pedir a la Virgen que nos dé siempre paz y alegría entonces en nuestras vidas, en medio de todas las pruebas de la vida, y que nada nos arranque esa paz, ansiedades, estrés, angustia, nada. Siempre paz, serenidad en el orden de nuestra vida y esa alegría que solo Jesucristo puede darnos. Que así sea. Amén. Vamos a hacer juntos la profesión de fe.
Está en sus chivos, así no tengan pena. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestras almas bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Señor, que nos alegra el corazón con su presencia. Y digámosle con fe: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa, por nuestro obispo, por los sacerdotes, para que no olviden el llamado que les ha hecho el Señor y puedan cumplir diligentemente su misión y su vocación, sabiendo que sus nombres están inscritos en el cielo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la paz de los pueblos, para que el Señor suscite hombres capaces de compasión, que se preocupen por los sufrimientos de las personas y sepan intervenir concretamente para sanar toda injusticia, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes tienen inquietud a la vida consagrada, para que no rechacen la invitación de evangelizar en aquellos lugares en los que el Señor desea que lo conozcan, y que, como los discípulos, den frutos abundantes, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que nuestra confianza en Dios sea siempre firme y anteponiendo nuestro testimonio, podamos decirles a nuestros hermanos: el reino de Dios ha llegado a ustedes, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te damos gracias, Señor Dios de amor, porque te fijas en nuestras fatigas. Escucha la oración que te hemos dirigido en unión a la oración de toda la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a cantar el canto de ofertorio.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente las almas de Isabel Ruiz Solís, Pablo Eleazar Castillo Orellana, Elubia Olimpia Rivera Cifuentes, Ernesto Castillo Rivera, Juan Carlos y cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos confiadamente con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Amén.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Amén.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibir sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y alcanzaré sanación, salvación y perdón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para quienes deseen, está disponible el folleto de lecturas de los próximos 3 meses, Pan de la Palabra. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les recuerdo que el día de mañana está cerrada la parroquia, la oficina parroquial y las clínicas por el feriado oficial. Vayamos y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.